¿Alguna vez te has sentido invisibilizada por el simple hecho de ser mujer? Ahora imagina eso multiplicado por el hecho de ser madre latina. Esto fue lo que le ocurrió a María, una madre que luchó, no solo por el amor de sus hijos, sino por su derecho a ser madre en un sistema que, desde el principio, parecía no creer en ella. María, una mujer latina, madre de 2 niños pequeños, se enfrentó a uno de los momentos más dolorosos y solitarios de su vida. Después de una separación dolorosa, creyó que lo más difícil sería adaptarse a una nueva vida, pero pronto descubrió que el verdadero desafío sería enfrentarse a un sistema judicial que estaba lleno de prejuicios, discriminación y barreras que solo empeoraban su lucha por la custodia de sus hijos. Desde el inicio, todo parecía ir en su contra. Los estereotipos de ser una mujer latina, madre soltera y de clase trabajadora, pesaban más que los hechos. El juicio no solo se basaba en su habilidad para ser madre, sino en los prejuicios raciales y de género que nadie se atrevía a reconocer. La primera vez que entró al tribunal, pudo sentir la mirada desconfiada de los abogados, de la juez e incluso de su expareja. Había algo en el aire, algo que le decía que no estaba allí para defender a una madre, sino a una mujer que, por su origen y su situación, no era vista como suficientemente capaz. Con cada audiencia, María se dio cuenta de lo difícil que era luchar contra un sistema que no solo ignoraba sus derechos, sino que, además, no veía en ella la figura materna que sabía ser. En lugar de escucharla, se enfocaron en su acento, en su forma de hablar, en su historial familiar y en su situación económica. Nada de eso importaba cuando se trataba de proteger a sus hijos, pero en la corte, su capacidad como madre parecía ser lo último que se tomaba en cuenta. A pesar de todo, María nunca se rindió. Cada vez que salía del tribunal, derrotada y con lágrimas en los ojos, volvía a su casa con una determinación renovada. Porque más allá de la lucha legal, su mayor motivación era clara: sus hijos. No iba a dejar que nadie decidiera su futuro sin luchar por ellos. Pero la batalla no fue fácil. Hubo momentos en los que sintió que el sistema la estaba aplastando, que sus esfuerzos no valían la pena. Pero María nunca perdió la fe. Siguió luchando, buscando apoyo, buscando justicia, hasta que finalmente, después de meses de audiencias y pruebas, logró lo que muchos pensaron que sería imposible: la custodia de sus hijos. Hoy, María es un símbolo de la resiliencia de las mujeres latinas que, a pesar de las adversidades, siguen luchando por lo que es suyo. No solo luchó por ser madre, sino por demostrar que no importa de dónde vengas, que hables o cómo te vean, cada madre tiene el derecho de cuidar a sus hijos y ser respetada en un sistema que debería garantizarle justicia. La historia de María es solo una de muchas que siguen ocurriendo en nuestros tribunales, donde el amor de una madre se enfrenta a un sistema que, en muchos casos, sabían que, aunque el camino era largo, su lucha tenía un propósito más grande que solo ellos mismos. Cada paso que daban, cada obstáculo que superaban, era un paso más hacia la justicia, hacia el reconocimiento de su derecho como madre, y hacia un futuro donde sus hijos pudieran crecer sabiendo que su mamá nunca dejó de luchar por ellos. María, después de cada audiencia, se enfrentaba al cansancio físico y emocional. En muchos momentos, pensó en rendirse, en dejarlo todo, porque el peso de la lucha parecía insostenible. Pero sus hijos, con sus sonrisas inocentes y su amor incondicional, fueron su faro. Ellos la impulsaban a seguir adelante, a no permitir que los prejuicios del sistema la definieran. La discriminación no solo venía de las miradas en la sala del tribunal, sino también de las actitudes de algunas autoridades que no entendían la cultura ni las circunstancias de las madres latinas. Las preguntas insidiosas, los comentarios despectivos, los prejuicios sobre su acento o su historia de vida, todo se acumulaba, pero María aprendió a no dejar que eso la desbordara. A veces, las palabras del juez o de su expareja intentaban minar su confianza. Le decían que no era lo suficientemente estable, que su vida era demasiado complicada, que el solo hecho de ser latina jugaba en su contra. Pero María sabía lo que valía. Sabía que, como madre, nadie podría conocer a sus hijos mejor que ella. Nadie podía comprender la conexión profunda que compartían. Entonces, la lucha comenzó a transformarse. Ya no era solo por la custodia. Era por demostrar que las madres latinas no son menos, que el sistema necesita cambiar para reconocer su valor y sus derechos. Era por todas las mujeres que, como ella, tenían que enfrentar un sistema que no las entendía, pero que no se rendían. Con cada nuevo día en los tribunales,
María se armaba de más fuerza, y fue ahí cuando empezó a buscar más allá de su propia lucha. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sus hijos, sino también por todas las mujeres latinas que se veían atrapadas en un sistema que las marginaba, que las veía a través de una lente sesgada e injusta. Empezó a conectarse con otras madres, algunas con historias similares, otras con realidades completamente diferentes, pero todas con un denominador común: la lucha por la custodia de sus hijos. Muchas de ellas, como María, sentían que el sistema las aplastaba y que sus voces no eran escuchadas. Pero, al compartir sus historias, se dieron cuenta de algo fundamental: no estaban solas. Fue en ese momento cuando, por primera vez, María dejó de sentirse como una víctima. Se dio cuenta de que estaba siendo parte de un cambio. Cada vez que una madre latina alzaba la voz, cada vez que una historia de lucha era compartida, las posibilidades de que otras madres pudieran recibir justicia aumentaban. María entendió que su caso no era aislado, era parte de un movimiento que podría, algún día, transformar el sistema. Así, la lucha por la custodia de sus hijos se convirtió en una causa mayor, un recordatorio de que el sistema de justicia tiene fallas profundas que afectan a muchas familias, especialmente aquellas de comunidades marginadas. Y aunque el camino no siempre fue claro, María encontró fuerza en las otras madres que también peleaban por sus hijos, por su futuro. Los días en la corte eran largos y agotadores, pero, poco a poco, el panorama empezó a cambiar. Los abogados, aunque inicialmente escépticos, comenzaron a reconocer la fuerza de su lucha. La jueza, que en un principio había mostrado indiferencia, empezó a ver a María no solo como una madre latina, sino como una madre luchadora. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Pero justo cuando parecía que la justicia empezaba a inclinarse a su favor, un giro inesperado ocurrió. Un documento crucial, que debía haber sido presentado semanas antes, apareció de repente en manos de la defensa de su expareja. Este documento, aparentemente perdido en las oficinas judiciales, contenía una acusación completamente nueva que ponía a María en una posición aún más vulnerable. Se trataba de un reporte de un supuesto incidente con uno de sus hijos. El informe afirmaba que su hijo había sido testigo de un altercado entre ella y su pareja, un episodio que nunca había sucedido de la forma en que fue descrito. El documento parecía ser la pieza clave que su expareja necesitaba para ganar la custodia de los niños, y fue un golpe bajo para María. Todo su esfuerzo, todo su coraje, parecía desmoronarse de un solo golpe. El temor se apoderó de ella cuando vio cómo la corte empezaba a tomar en cuenta ese reporte como una evidencia, como si fuera la verdad absoluta. Fue como si el sistema estuviera haciendo todo lo posible para quitarle a sus hijos, no por hechos reales, sino por la manipulación y las mentiras. María no sabía qué hacer. Había pasado tantas semanas recopilando pruebas, testigos, y mostrando su dedicación como madre, pero ese documento falso podría haber destruido todo. Se encontraba atrapada, sola, con la sensación de que el sistema estaba completamente en contra de ella. En medio de la confusión, algo dentro de ella despertó. No iba a dejar que una mentira la despojara de sus hijos. No iba a permitir que un documento inventado definiera el futuro de su familia. Fue entonces cuando, al borde del colapso, decidió dar un paso más allá. Buscó ayuda legal fuera del sistema tradicional, contactando a una organización de derechos civiles que luchaba contra la discriminación en los tribunales familiares. Era su última oportunidad. Los abogados de la organización, especializados en casos de injusticia hacia madres latinas, aceptaron su caso sin pensarlo dos veces. Pronto, comenzaron a descubrir inconsistencias en el supuesto reporte, y al investigar más a fondo, encontraron que la acusación había sido falsificada. Había sido parte de un plan más grande para debilitar su caso, orquestado por su expareja con la intención de arrebatarle la custodia. El equipo legal consiguió acceder a registros de comunicación entre los testigos clave que declaraban contra ella. Esos registros demostraron que muchos de los testimonios no solo eran falsos, sino que también habían sido manipulados para hacerla parecer como una madre negligente. Con esta nueva evidencia, María volvió a la corte, esta vez con una nueva fuerza. El panorama había cambiado, y ahora tenía algo que el sistema no esperaba: la verdad. El día del juicio final llegó, y esta vez, María no estaba sola. Con sus nuevos abogados, el respaldo de la Organización de Derechos Civiles y una fuerza renovada,
entró al tribunal con una determinación que nunca había tenido. Había pasado por mucho, pero ahora sabía que esta era su última oportunidad para asegurar el futuro de sus hijos, y lo más importante, el reconocimiento de su valor como madre. Cuando comenzó la sesión, el ambiente estaba tenso. La defensa de su expareja intentó una vez más usar el reporte falso como prueba, pero los abogados de María, armados con evidencia irrefutable, desmontaron cada mentira, cada falsificación. El juez, que hasta ese momento había mostrado un tono indiferente, comenzó a mostrar interés real en las pruebas que se presentaban. Las inconsistencias del informe falso quedaron al descubierto, y por primera vez, la balanza de la justicia empezó a inclinarse a su favor. Durante esa última audiencia, María, con voz firme y clara, decidió hablar directamente al juez. Habló desde su corazón, compartiendo su historia, sus sacrificios y la razón de su lucha, sus hijos. Explicó que, aunque el sistema podía intentar ponerle obstáculos, nunca dejaría que se interpusieran entre ella y lo que más amaba en este mundo. Habló de la cultura, de la lucha diaria de ser madre latina en un sistema que no la entendía, y de cómo, a pesar de todo, nunca dejó de ser la madre que sus hijos necesitaban. Su discurso tocó a todos en la sala, y hubo un cambio palpable en la atmósfera. El juez, al escucharla, finalmente reconoció la valentía de María y la injusticia que había sufrido. Fue un momento de catarsis, no solo para ella, sino para todas las madres que alguna vez se sintieron invisibles, ignoradas y discriminadas. El fallo fue emitido poco después, y con lágrimas en los ojos, María escuchó las palabras que había esperado tanto tiempo: la custodia de sus hijos fue otorgada a ella. La sala estalló en un silencio lleno de respeto. María había ganado. No solo la custodia de sus hijos, sino también el reconocimiento de su derecho como madre. El sistema, que tanto la había juzgado, había sido finalmente puesto en su lugar, y con su victoria, María se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas otras madres que luchaban en silencio. Aunque la victoria de María en la corte fue un hito monumental, el camino no terminó ahí. Los meses posteriores estuvieron llenos de ajustes, emociones y aprendizaje. Al principio, la sensación de alivio fue inmediata, pero rápidamente se dio cuenta de que la lucha interna no se había resuelto por completo. Había ganado la custodia, sí, pero el trauma y las cicatrices de todo lo vivido no se borrarían fácilmente. Con sus hijos a su lado, comenzó un nuevo capítulo, pero el peso de las heridas del pasado seguía presente. La desconfianza que había tenido que enfrentar durante el proceso judicial, los comentarios despectivos, las acusaciones falsas, todo eso dejó huellas que, aunque invisibles para los demás, marcaban su día a día. Decidió buscar terapia, tanto para ella como para sus hijos. Sabía que la trauma que había experimentado, y que ellos también habían presenciado, no podría resolverse solo con el tiempo. El proceso de sanación se convirtió en una parte fundamental de su vida. A través de la terapia, María pudo empezar a comprender lo que había sucedido, las injusticias que había enfrentado, y cómo podía reconstruir no solo su relación con sus hijos, sino también consigo misma. Con el tiempo, se dio cuenta de que la victoria legal, aunque valiosa, era solo una parte de la sanación. La verdadera victoria sería encontrar paz en su corazón y enseñarles a sus hijos que la lucha por lo que es justo nunca termina. Les enseñó a ser resilientes, a que el sistema puede ser imperfecto, pero que su voz nunca debe ser callada, que la verdad siempre tiene poder. Con el apoyo de su comunidad, María se dedicó a crear un espacio para otras madres que, como ella, luchaban por sus derechos. Comenzó a trabajar con organizaciones que apoyaban a madres latinas en situaciones de abuso o discriminación, y pronto se convirtió en una defensora activa de los derechos de las mujeres en el sistema judicial. Fue entonces cuando entendió que su historia no solo tenía el poder de transformar su vida y la de sus hijos, sino también de transformar a otras mujeres. María, ahora conocida no solo por su victoria legal, sino por su labor incansable como activista, comenzó a hablar en eventos, a compartir su experiencia con la esperanza de que su historia fuera un faro de luz para las mujeres que aún vivían bajo el peso de la injusticia. Su voz era ahora escuchada por aquellos que alguna vez la habían ignorado. Pero el viaje no fue fácil. A veces, las dificultades económicas y emocionales la hicieron cuestionar si lo que hacía valía la pena. Las batallas por los derechos de las mujeres en la corte no solo eran físicas, sino también emocionales. Sin embargo, con el paso del tiempo,
se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante era un paso hacia un futuro mejor para sus hijos, y que su lucha también ayudaba a otras a encontrar su propia fuerza. María no solo había ganado la custodia de sus hijos, sino que había ganado algo mucho más grande: su libertad, su capacidad de alzar la voz, su poder de transformación y la certeza de que, a pesar de los obstáculos, el amor por sus hijos y su voluntad de luchar por la justicia siempre prevalecerían. Con el paso de los años, la vida de María comenzó a tomar un giro completamente diferente. La sanación, tanto para ella como para sus hijos, había sido un proceso lento pero constante, lleno de momentos de reflexión, amor y crecimiento. Los traumas de los años anteriores seguían ahí, pero la lucha por su familia la había convertido en una mujer aún más fuerte, más sabia. Un día, años después de la victoria en la corte, María recibió una invitación para un evento importante, una conferencia sobre derechos de las madres en situación de vulnerabilidad, organizada por una conocida red de defensores de los derechos humanos. Había algo profundamente simbólico en ese momento. La misma mujer que un día luchó sola contra un sistema injusto, ahora era invitada a hablar como una de las principales defensoras de las madres latinas. Esa noche, al estar parada frente a una audiencia llena de mujeres que, como ella, habían sido silenciadas, vulneradas y olvidadas, María sintió un nudo en la garganta. Con su voz firme y clara, comenzó a compartir su historia. No solo la batalla por la custodia de sus hijos, sino todo lo que había aprendido en el proceso. Habló de la importancia de la voz femenina, del derecho a ser escuchada, del dolor que muchas veces enfrentan las mujeres latinas, y sobre todo, de la fuerza inquebrantable que reside en cada una de ellas. La lucha no siempre es visible. A veces, está en cada sacrificio silencioso que hacemos por nuestros hijos, en cada lágrima que no mostramos, en cada momento en que la vida nos quita lo que más amamos. Pero también está en el coraje de levantarnos, aunque todo se nos derrumbe. Está en la decisión de no rendirse, de hacer que nos escuchen, de no ser invisibles, dijo María con un brillo de determinación en sus ojos. El aplauso que siguió fue más que un reconocimiento a su lucha personal, fue un tributo a todas las mujeres que, como ella, rompieron el silencio. Fue un recordatorio de que las historias de dolor no tienen por qué ser solo trágicas. Pueden convertirse en relatos de esperanza, de transformación y de cambio. María había comenzado su camino como una madre sola, luchando por su familia en un sistema que no la entendía. Pero al final, se había convertido en un símbolo de resistencia. Su historia había inspirado a tantas mujeres a levantarse, a hablar, a exigir justicia. La voz de María ya no solo pertenecía a ella, se había convertido en una voz colectiva, la voz de miles de madres latinas que, gracias a su valentía, ahora sabían que sus luchas no solo valían la pena, sino que merecían ser escuchadas. Esa noche, mientras miraba a sus hijos, que ahora estaban felices, fuertes y protegidos, María comprendió lo que realmente significaba la victoria. No era solo el fallo en la corte. Era la capacidad de mantenerse firme, de no dejarse quebrar, de entender que, incluso cuando la batalla parece imposible, siempre hay una oportunidad para cambiar el destino. Y así, con su voz firme, su corazón lleno de esperanza y su familia a su lado, María siguió adelante, no solo como madre, sino como defensora de un futuro mejor para todas las madres que aún luchaban en la sombra. Su historia nunca se olvidaría. Porque su historia era solo el principio de un legado.